Siento el roce frío de la seda italiana sobre mis hombros desnudos. Estoy en mi despacho de la Gran Vía. El sol de Madrid golpea los ventanales con fuerza. Todo en este lugar huele a cuero caro y éxito absoluto. Me ajusto el reloj de oro frente al gran espejo. Mi reflejo me devuelve la imagen de una mujer poderosa. Tengo 42 años. Estoy en mi mejor momento personal y profesional. Mi piel brilla gracias a tratamientos que valen una fortuna. Soy la directora de la empresa de diseño más prestigiosa. Mi vida es un catálogo de perfección y lujo. Mira, nena, te cuento mi secreto. No siempre fui esta reina de la ciudad. Recuerdo los días de fideos instantáneos en un piso compartido. Ricardo estaba conmigo en aquel entonces. Él fue mi apoyo cuando no teníamos ni un euro. Vendió el oro de su familia para mi primera oficina. Yo le prometí que siempre estaríamos juntos. Le juré amor eterno en la riqueza y en la pobreza. Pero el éxito cambia la perspectiva de las cosas. El dinero te da un brillo que la lealtad no tiene. Ahora Ricardo me parece un mueble viejo en mi salón. Él es un hombre de 40 años, muy descuidado. Siempre tiene el pelo revuelto. Viste camisetas de algodón que están llenas de pelotillas. Ricardo se encarga de la casa y de nuestra hija. Él huele a sofrito de ajo y cebolla cada tarde. Su vida gira en torno al precio de la carne. Me recibe con una sonrisa que me resulta patética. Es un marido abnegado en el sentido más aburrido. Su dulzura es como un vaso de agua tibia. No tiene sabor. No tiene fuerza. No tiene ese activo que yo necesito a mi lado. Mi verdadero motor es Adrián. Él es mi asistente personal en la oficina. Tiene 30 años y un cuerpo esculpido en el gimnasio. Adrián es puro fuego y ambición desmedida. ¿Qué? Él sabe cómo mirarme para hacerme sentir joven. Me trata como a una diosa del Olimpo. Esta tarde, me regaló un pañuelo de seda azul. Fue después de nuestras horas de pasión en su ático. Adrián tiene un gusto exquisito para el lujo. Él es el glow-up que mi vida necesitaba. Con él recupero la sensación de poder absoluto. Salgo de la oficina y subo a mi coche deportivo. El olor a perfume de marca inunda el habitáculo. Conduzco por las calles de Madrid, sintiéndome la dueña. Llego a mi casa de la zona norte. Es una mansión de piedra blanca y cristales enormes. Abro la puerta de roble macizo con mi llave. El silencio de la entrada me da paz por segundos. Pero pronto, aparece ese aroma familiar que detesto. Es el olor del cocido madrileño que Ricardo prepara. Él cocina esos platos pesados cada día con esmero. Ya has llegado, cariño. Siéntate que la cena está caliente. Ricardo sale de la cocina con un delantal. Puesto punto vino, irficia. Y siendo así en sincera presiguna. ¿Tiene la cara roja por el calor de los fogones? Me mira con unos ojos de cordero degollado. Siento un cringe insoportable al ver su aspecto. Él intenta darme un beso en la mejilla. Yo me aparto con un gesto rápido de cabeza. No quiero que manche mi blazer de seda italiana. Me siento a la mesa con una indiferencia total. Valentina ya está allí sentada con su teléfono móvil. Nuestra hija apenas levanta la vista del dispositivo. Ella tiene 15 años, y es muy solitaria. Hola mamá, ¿por qué llegas hoy tan pronto? Valentina me pregunta sin mostrar interés real. He terminado pronto el trabajo, hija, le respondo seca. Mi mente sigue anclada en el perfume de Adrián. Ricardo me sirve un plato lleno de garbanzos. Prueba este solomillo que he comprado hoy, Lucía. Es de la mejor carnicería del barrio, dice él. Mastico la carne como si fuera paja seca. Mi mente calcula excusas para el próximo fin de semana. Le diré que tengo un viaje de negocios a Marbella. En realidad, iré con Adrián a un resort de lujo. Ricardo nunca sospecha de mis mentiras constantes. Él confía en mí de una forma casi insultante. Cree que soy una mujer de palabra, y honor, pon. Esa confianza ciega alimenta mi desprecio por él. Pienso que los hombres como él son muy dóciles. Solo necesitan un techo y comida para ser felices. Ricardo no sabe que lo estoy engañando hace años. La mayor parte de mis beneficios no llega aquí. He desviado comisiones jugosas a otras cuentas secretas. Le compré a Adrián un ático de lujo en el centro. También le regalé un Audi rojo por su cumpleaños. Todo el patrimonio importante está a nombre de Adrián.
Ricardo solo ve la punta del iceberg del dinero. Me dice que tengo mucho estrés en el trabajo. Me oye suspirar a menudo durante las noches largas. Tú dedícate a la casa y no preguntes tanto. La corté con un tono brusco y autoritario. Él bajó la cabeza hacia su plato de comida. Vi un atisbo de tristeza en su mirada cansada. No le di importancia a su dolor silencioso. Estoy muy acostumbrada a su sumisión absoluta. Su paciencia es el escudo de mi traición diaria. Me digo a mí misma que no les falta nada. Cubro los gastos de la casa y del colegio. Mi conciencia está tranquila con ese reparto material. Un hombre dócil no puede quejarse si tiene comodidades. Eso pensaba yo mientras terminaba mi copa de vino. Esa noche me acosté junto a Ricardo en silencio. Escuchaba su respiración acompasada y me sentía atrapada. El móvil vibró bajo mi almohada de plumas. La luz de la pantalla iluminó la habitación oscura. Era un mensaje de WhatsApp de Adrián. «Te echo de menos», decía el primer texto. «El bebé también te echa de menos. Lucía». Me sobresalté y sentí un golpe en el pecho. «Oh, ¿de qué demonios estaba hablando mi amante ahora?». Me levanté con mucho cuidado de no despertarlo. Fui al baño y cerré la puerta con el cerrojo. «¿Qué quieres decir con eso del bebé?». Le escribí con los dedos temblorosos por el miedo. Adrián respondió al instante con una foto de un test. «Estoy embarazada, Lucía», puso él con mucha calma. «Fui al médico esta misma mañana para confirmarlo. Son gemelos y parecen ser 2 varones fuertes». Mi corazón latía con una fuerza salvaje en el baño. 2 niños varones para continuar con mi legado. El destino me estaba sonriendo de una forma increíble. Tengo a Valentina, pero siempre quise un hijo varón. Mis padres en el pueblo lo deseaban mucho también. Don Fausto y doña Rosa son personas muy tradicionales. Ellos siempre me preguntan por un heredero para el apellido. Ricardo no pudo darme más hijos tras el primer parto. Los médicos dijeron que su salud era muy delicada. Esa fue mi gran excusa para buscar a Adrián. Quería algo fresco y fértil en mi vida perfecta. Me miré al espejo y sonreí con pura maldad. «Mañana paso a verte muy temprano, mi amor. Os quiero mucho a los 3», le respondí emocionada. Volví a la cama con una decisión ya tomada. Miré a Ricardo mientras dormía profundamente de lado. Su rostro sin afeitar me pareció algo totalmente superfluo. Él era un obstáculo para mi brillante futuro familiar. Una camisa vieja no se lleva a una fiesta elegante. Ricardo era esa prenda gastada que debía tirar pronto. Mi mente empezó a tejer un plan muy oscuro. Quería deshacerme de mi pasado de forma rápida. ¡Oh! Debía recibir a Adrián y a mis hijos con honores. Lo haría con discreción para evitar los rumores feos. Ricardo aceptaría marcharse sin montar ningún escándalo público. Al día siguiente llegué a la oficina muy temprano. No fui para revisar los planos de los clientes. Quería recoger a Adrián para ir a desayunar juntos. Él salió del portal del ático que le compré. Estaba deslumbrante con una camisa de lino blanco. Adrián irradiaba una frescura que me daba la vida. No tenía nada que ver con el aspecto de Ricardo. «Mi amor, ¿estás contenta con la noticia de hoy?», Adrián susurró mientras se sentaba en el asiento de cuero. Puse mi mano sobre su vientre, con mucha emoción. «Contenta es poco, nena, estoy en las nubes. Llevo mucho tiempo esperando un momento como este. Es increíble por darme este regalo tan grande». Fuimos a desayunar a un restaurante muy exclusivo. «Cariño, ¿qué apellido llevarán nuestros hijos al nacer?», Adrián preguntó con un tono de falsa preocupación. «No quiero que sean hijos ilegítimos sin derechos legales. Quiero que tengan una vida digna y muy protegida». Sus palabras pincharon mi burbuja de felicidad. Total, tenía mucha razón en lo que estaba planteando. No podía permitir que mis hijos fueran marcados. Necesitaba que fueran Valente con todas las de la ley. El puesto de marido de Lucía Valente debía cambiar. «No te preocupes por nada, Adrián», le dije segura. «Ya lo tengo todo pensado desde anoche mismo. No permitiré que os falte absolutamente nada de dinero. Me divorciaré de Ricardo la semana que viene». Los ojos de Adrián brillaron con una luz ambiciosa. «Pero, ¿crees que Ricardo aceptará esto de buena gana? He oído que puede tener mucho carácter si quiere». Sonreí con mucha suficiencia ante su duda razonable. «Ricardo no sabe nada de leyes ni de negocios».
Él se pasa el día en la cocina guisando. Solo conoce el dinero que le doy para compras. Todos nuestros bienes están bajo mi control total. La empresa está a mi nombre exclusivo desde siempre. Las casas y los terrenos también son míos. Ya me he encargado de todo muy discretamente. Cuando nos divorciemos le daré el piso pequeño. ¿Don? Le daré algo de dinero y se marchará tranquilo. Él es manso como un cordero ante mis órdenes. Hará exactamente lo que yo le diga sin protestar. Recordé las veces que le di documentos para firmar. Elegía momentos de mucho caos en la casa familiar. Lo hacía cuando Valentina estaba enferma y lloraba mucho. Metía los papeles de transferencia entre facturas de luz. Firma rápido esto que llego tarde a una reunión. Ricardo firmaba con su letra torpe sin leer nada. Él tenía una confianza absoluta en mi supuesta lealtad. Me sentí como una genia de las finanzas oscuras. Un líder debe saber anticiparse a todos los problemas. ¿Y cuándo se lo dirás a él?, insistió Adrián. Pronto, en cuanto encuentre el momento más adecuado. Tú solo cuídate mucho y dame hijos muy sanos. Del resto de los problemas me encargo yo sola. Me encerré en mi despacho para hacer un inventario. Tenía el chalet y varias parcelas en el norte. También acciones en 2 empresas muy rentables del sector. Todo era fruto de mi sudor y mi esfuerzo. O eso me decía a mí misma para no sufrir. Es cierto que Ricardo me ayudó al principio de todo. Él vendió sus joyas y pidió dinero a sus padres. Doña Rosa y don Fausto nos apoyaron con ahorros. Pero yo fui quien timoneó este barco al éxito. ¡Uah! Yo conseguí los clientes más importantes de Madrid. Él solo se quedó en casa cuidando a la niña. ¿Qué mérito real tiene limpiar y cocinar lentejas? Darle una casa para vivir ya es mucha generosidad. Abrí la caja fuerte de mi despacho con calma. Qué extraño, no veo la escritura de la parcela. Recordaba haber dejado ese documento en el cajón superior. ¿Por qué no la encuentro en su lugar habitual? Quizás la guardé en otro sitio por un error tonto. Revolví toda la caja fuerte pero no apareció nada. Una sombra de inquietud cruzó mi mente por segundos. Solo yo tengo la combinación de esta caja fuerte. Ricardo no tiene ni idea de estos asuntos legales. Él jamás tocaría mis documentos privados por respeto. Llamé a mi abogado de confianza de inmediato. Damián es un amigo que me ayuda con los impuestos. Prepara los papeles del divorcio ahora mismo, Damián. Quiero que sea rápido y sin complicaciones legales. Deseo conservar la mayor parte de mi patrimonio personal. Mira si hay formas de demostrar mi esfuerzo único. Damián se rió al otro lado de la línea. Vaya, jefa, así que dejas la comida casera finalmente. Ten mucho cuidado con Ricardo si se tuerce. Conozco a mi marido de sobra, Damián, le respondí segura. Si él es capaz de algo así, me rapo la cabeza. Prepara los documentos que paso a firmarlos luego. Esta noche volveré a casa y prepararé el terreno. Colgué el teléfono y me recosté en mi sillón. Imaginé mi boda espectacular en una playa de lujo. Adrián con un traje blanco diseñado a medida. Nuestros gemelos correteando por la arena fina y blanca punto. Reharía mi vida de una forma mucho más merecida. Ricardo debía ser razonable y aceptar su triste destino. No iba a dejarlo en la calle sin nada. Esa tarde decidí volver a casa antes de tiempo. Compré una caja de fresas de las más caras. A Ricardo le encantan las fresas con un poco de nata. ¿Sí? Nunca se las compra porque le parecen un gasto. Estas fresas serían el analgésico para su gran golpe. Me sentí incluso un poco magnánime con el gesto. Entré en casa con la actitud de un gran benefactor. Soy Lucía Valente. Mi seguridad de hierro comenzó a agrietarse por una notificación en mi teléfono personal. Ese aviso en la pantalla cambió mi ambición por un miedo totalmente desconocido hoy. Era un temor que me heló la sangre en mitad de mi oficina. Salí de mi despacho caminando con mucha prisa hacia el parking privado. El cuero de mi coche deportivo olía a éxito y a dinero nuevo. Conduje por las calles de Madrid con los nervios a flor de piel. El tráfico de la ciudad era una barrera contra mi propia curiosidad. Llegué al ático de Adrián en el barrio de Salamanca muy pronto. Él me abrió la puerta con una expresión que nunca había visto. Su rostro perfecto estaba nublado por una duda muy profunda y seria. El salón olía a su perfume de sándalo y a lujo extremo. Me senté en el sofá de terciopelo azul que yo misma pagué. Adrián me entregó un sobre blanco con el sello de una clínica.
Vamos a ser padres de gemelos, y son 2 varones, Lucía. Sus palabras me golpearon con la fuerza de un rayo directo. Ahora. Una mezcla de pánico y orgullo salvaje recorrió todas mis venas abiertas. Pensé en mis padres, don Fausto y doña Rosa, de inmediato. Ellos siempre soñaron con un heredero varón para nuestra familia tradicional. Valentina es una chica estupenda, pero algo muy callada y solitaria hoy. Yo necesitaba varones para continuar con mi gran legado empresarial valente. Ricardo nunca pudo darme el hijo varón que yo tanto deseaba. Tras el nacimiento de Valentina, su salud quedó muy deteriorada para siempre. Los médicos le prohibieron volver a intentar un embarazo hace mucho tiempo. Ese fue el momento donde empecé a ver a Ricardo diferente. Él se volvió un hombre pasivo que solo cuidaba de nuestra hija. Su falta de ambición empresarial me generaba un cringe muy insoportable hoy pronto. Ricardo se conformaba con su papel de amo de casa, abnegado. Él olía a sofrito de ajo y a detergente de ropa barato. Adrián representaba el glow-up que mi vida pedía a gritos. Es un hombre activo que desea el poder tanto como yo. Su vibra es de puro éxito y ambición en cada gesto. Decidí en ese salón que mi vida con Ricardo había terminado. No podía permitir que mis hijos Leo y Gael fueran bastardos. Necesitaban el apellido Valente y todo el estatus de mi empresa. Pero para eso, debía eliminar a Ricardo de mi tablero legal. Fui a ver a mi abogado Damián en un despacho discreto. Él es un experto en divorcios difíciles y en proteger capitales. Damián me entregó una carpeta con documentos que daban mucha seguridad. Debes conseguir que Ricardo firme estos papeles sin leerlos nunca, Lucía. Si lo haces, todo el patrimonio será tuyo, de forma exclusiva. Ricardo ya no tendrá ningún derecho sobre tus tierras ni acciones. Salí de allí sintiéndome la reina de una partida de ajedrez. Esa noche, volví a la mansión con una frialdad de hielo. Ricardo estaba en la cocina preparando una merluza al horno deliciosa .bun. Tenía el delantal puesto y me sonrió con una dulzura patética. Me dio un beso en la mejilla, que me resultó muy pegajoso. Aparté mi cara y le dije que estaba muy cansada hoy. Valentina cenó con nosotros, pero no despegó la vista del móvil. Ricardo intentó hablar de los progresos escolares de nuestra hija pequeña. Yo solo pensaba en cómo engañarlo para conseguir su firma rápida. Ricardo, necesito que firmes estos seguros para el futuro de Valentina. Son papeles aburridos para asegurar su universidad en el extranjero. ¿Mentí? Él me miró con esos ojos de confianza absoluta que asquean. Firmó cada hoja sin cuestionar nada de lo que yo decía. Fue un gaslighting tan perfecto que sentí un orgullo muy oscuro. Él creía que protegía a su hija con su propia mano. En realidad estaba firmando su salida de mi vida para siempre. ¡Pum! Doña Estela, la madre de Adrián, me llamó tras el éxito. ¡Pum! Ella es una mujer oportunista que sabe dónde está el dinero. Me felicitó por el embarazo y por mi decisión de cambio. Dice que su hijo Adrián es el mejor activo que tengo. Concuerdo con ella, porque Ricardo es un pasivo que no suma. Mis hijos varones tendrán la mejor vida que Madrid puede ofrecer. Leo y Gael serán los príncipes de la empresa de diseño. No permitiré que el pasado me frene en este ascenso. Cop. Me miré al espejo del baño y vi una mujer victoriosa. No sentí ninguna culpa por la traición que estaba cometiendo hoy. La lealtad es un concepto para gente que no tiene ambiciones. Yo he construido este imperio con mi esfuerzo y mi sudor. Ricardo solo fue un apoyo logístico en los inicios humildes. Él no merece disfrutar de las mieles de mi éxito actual. Adrián me hace sentir viva y poderosa en cada encuentro. Ricardo solo me recuerda los días de hambre y frío. Hablé con Mariano sobre la reestructuración de la empresa hoy, Ponce. ¿Él no sospecha que estoy vaciando las cuentas de Ricardo ahora? Me dijo que mi gestión era impecable y muy agresiva. Esa agresividad es la que me ha llevado a la cima. Ricardo no entiende que el mundo de los negocios es cruel. Él piensa que la bondad y la sopa son suficientes. Yo sé que el dinero y el poder son únicos. Mi vibración actual es de dominación y control absoluto hoy. La pluma estilográfica de Ricardo rascaba el papel con ritmo. Cada trazo de su firma era un paso hacia su destrucción. El comedor estaba iluminado por una lámpara de diseño muy cara. Ricardo no sabía que firmaba la venta de su propia casa. Él me miraba con una gratitud que me resultaba difícil.
Gracias por cuidar de nosotros de forma generosa, Lucía, dijo. Sus palabras eran como cuchillos de mantequilla que no duelen. Mi mente estaba en el Audi rojo de Adrián, ahora. El contraste entre ellos dos me generaba una adrenalina potente. Soy una empresaria que sabe cuándo debe liquidar un activo. Ricardo es una inversión que ya no genera ningún interés. Llegué a la oficina con los documentos firmados y sellados. Damián me esperaba con una secretaria que servía café caliente. Aquí tienes el final de Ricardo, le dije con orgullo. Damián revisó cada firma con una lupa de joyero profesional. Todo es perfecto, y no hay forma de que reclame. La empresa Valente es ahora tuya al 100%. Me sentí la reina de Madrid, mirando por el ventanal. Mis hijos Leo y Gael tendrán un trono de cristal. Adrián me llamó para decirme que tenía antojos de comida. Le envié dinero de inmediato para que disfrutara de todo. La vibra de mi vida cambiaba hacia un nivel superior. Recordé a Isabel, la hermana de Ricardo, en mi oficina. Ella es una contable brillante que siempre ha sido leal. Debía tener cuidado con sus auditorías de cuentas. Estos días, Isabel podría descubrir el desvío de fondos hacia el ático. Decidí que también debía apartarla de su puesto muy pronto. No podía permitir que una espía de Ricardo me vigilara. Isabel es una mujer que valora mucho la honestidad familiar. Esas son debilidades que no puedo permitir en mi directiva. Doña Estela vino a mi oficina ayer con aire arrogante. Ella es una mujer que huele a ambición y perfume. Me dijo que Adrián necesitaba un coche para los niños. Lucía, mi hijo no puede andar en ese trasto viejo. Ella sabe que tengo el control total de los fondos. Le firmé un cheque para comprar un Audi rojo brillante. Adrián se merece lo mejor por darme este activo valioso. Doña Estela me miró con una complicidad que dio asco. Somos iguales en buscar el beneficio propio, siempre hoy. Ricardo vive en un mundo de hadas tontas y simples. Valentina me miraba durante la cena con una sospecha extraña. Mamá, ¿por qué Ricardo firma tantos papeles de seguros hoy? Su pregunta me pilló por sorpresa en mitad del postre. Son temas de adultos que no puedes comprender todavía, Valentina. Ricardo me miró con una sonrisa para calmar a la niña. Tu madre solo quiere que estemos protegidos siempre, dijo él. Su confianza ciega es el motor de mi gran éxito. Me sentí una maestra del gaslighting en mi propia mesa. Valentina volvió a su móvil, pero su vibra era desconfiada. No importa su opinión, porque yo tengo el poder. Recuerdo cuando Ricardo y yo empezamos hace 20 años hoy. Vivíamos en un piso que tenía muchas humedades feas entonces. Él trabajaba de noche para pagar mis estudios de diseño. Sus padres, don Fausto y doña Rosa, nos daban comida. Pero todo eso ya no significa nada para mí ahora. El agradecimiento es un sentimiento que no genera beneficios reales. Ricardo se quedó estancado en esa época de pobreza, vieja. Él todavía guarda los tickets del supermercado con mucho celo. Me da mucha vergüenza invitar a mis socios a casa. Ricardo siempre intenta hablar de sus recetas de cocina. Hoy les cuenta cómo hace las lentejas con mucho mimo. Mis socios me miran con una cara de sorpresa incómoda. Ricardo no tiene el nivel para estar en mi círculo. Él es una sombra que oscurece mi brillo personal, ahora. Adrián sabe comportarse en los eventos sociales de la ciudad. Él sabe qué vino pedir en los restaurantes más caros. Su estética encaja perfectamente con mi marca personal actual. Damián me sirvió un whisky caro en su oficina ayer. Lucía, eres la mujer más fría de todo Madrid, dijo. Lo dijo como un cumplido que acepté con placer. Ricardo no tiene ninguna oportunidad legal contra estos folios. Él ha cedido su parte del chalet y las tierras. También ha renunciado a los beneficios de la empresa Valente. Me sentí invencible al escuchar ese resumen técnico. Hoy, Ricardo seguirá cocinando sus lentejas en un piso pequeño. Él no tiene la vibra para habitar mi mansión. Mi activo ahora es Adrián, y los hijos que vienen. Mis padres vendrán a visitarme al centro de Madrid. Ellos me preguntarán por el futuro de la familia Contindala. Les diré que he tomado una decisión por mis hijos. Doña Rosa siempre quiso un nieto con el nombre. Don Fausto se sentirá orgulloso de Leo, y Gael, pronto. Ellos no saben que Ricardo ha sido traicionado así. Tampoco necesitan saber los detalles sucios de mi divorcio.
Lo único importante es que el linaje sea poderoso. Estaba convencida de que mi inteligencia era muy superior. Comencé a tejer la red de engaños contra su lealtad. No sabía que esa misma red terminaría por asfixiarme. Soy Lucía Valente. El segundero del reloj de pared marcaba un ritmo metálico. En el salón, ¡pum! Ricardo estaba de espaldas a mí. Revolvía una olla de sopa que llenaba la casa de un vapor denso. El olor a cebolla frita se pegaba a mis cortinas de terciopelo. Punto. Saqué la carpeta azul de mi bolso de piel de serpiente. Mis manos no temblaban en absoluto. Me sentía una estratega, en medio de una batalla silenciosa. Punto. Valentina lloraba en su habitación por un examen de matemáticas suspenso. Era el momento perfecto para mi jugada maestra. Puse los documentos sobre la mesa de madera maciza. El papel crujió bajo la luz cálida de la lámpara. Ricardo se secó las manos en el delantal de algodón. Tenía una mancha de grasa en el hombro. Me miró con esa ternura que siempre me causaba un gran cringe. Su cara de hombre bueno era mi mejor herramienta de trabajo. Le dije que eran solo unos trámites para el seguro de Valentina. Mentí con una naturalidad que me asustaba a mí misma. El gaslighting era mi deporte favorito en aquel comedor oscuro. Firma aquí rápido porque tengo que enviarlo por mensajería ahora. Mi voz sonó profesional y algo apresurada. Ricardo no sospechó nada de mi intención real. Él siempre confiaba en mi criterio para los asuntos legales. Su pasividad era el motor que alimentaba mi ambición, desmedida. Cogió el bolígrafo con sus dedos toscos y algo manchados. Firmó 3 folios seguidos sin leer ni una sola palabra. Mi corazón dio un vuelco de pura victoria contenida. Aquellos papeles eran la transferencia de las tierras de Pozuelo. Punto. Ricardo volvió a su olla de sopa con una sonrisa boba. Él creía que estaba protegiendo el futuro de nuestra hija. En realidad estaba firmando su propia sentencia de ruina total. Me sentí como una diosa moviendo fichas en un tablero. La vibra de la casa era de una calma muy falsa. Valentina salió de su cuarto buscando un vaso de agua fría. Ella no sabía que su padre acababa de perderlo todo. Guardé la carpeta en mi bolso con un movimiento elegante. Al día siguiente, fui a la oficina de Damián temprano. El despacho olía a tabaco caro y a leyes antiguas. Damián revisó las firmas con una lupa de precisión técnica panamalo. Todo es perfecto y totalmente legal, Lucía, me dijo sonriendo. La empresa Valente ya no tenía ningún vínculo con Ricardo. Los activos estaban pasando a mis cuentas privadas de forma secreta. Me sentía en la cima de un glow-up empresarial único. Damián me sirvió un café cargado en una taza de porcelana. Teníamos que ser muy cuidadosos con los siguientes pasos dados. Isabel estaba empezando a hacer preguntas incómodas en la contabilidad Tom. Ella es la hermana de Ricardo y tiene una mente brillante. Su lealtad familiar es un problema para mis planes actuales. Isabel revisa cada factura con una lupa de contable obsesiva. Decidí que debía encargarle un proyecto lejos de la central. Necesitaba que ella estuviera distraída durante el próximo mes clave. La envié a supervisar una obra menor en el sur. Adrián me llamó por teléfono cuando salí del despacho legal. Su voz sonaba excitada por las noticias de nuestro futuro. Él quería saber si ya teníamos el control del ático. Le confirmé que el ático ya estaba a su nombre oficialmente. Adrián es el activo más valioso que tengo en mi vida. Él me da la energía que Ricardo perdió hace años. Hicimos planes para cenar en un restaurante muy exclusivo hoy, Dousinga. Quería celebrar que el plan estaba funcionando de maravilla. Doña Estela se presentó en mi oficina sin previo aviso. Ella es la madre de Adrián y tiene mucha ambición. Entró con un vestido de seda que yo misma le pagué. Me pidió dinero para una reforma en su casa de campo. Lucía, mi hijo se merece vivir como un rey auténtico. Doña Estela es una mujer que sabe presionar con mucha elegancia. Su materialismo me recordaba por qué elegí a su hijo. Le firmé un cheque para mantenerla callada y muy contenta. Ricardo me envió un mensaje preguntando por la cena familiar, hoy. Me causó un aburrimiento extremo leer sus palabras de amor. Él estaba planeando un viaje al pueblo para ver a mis padres. Don Fausto y doña Rosa lo aprecian como a un hijo. A ellos les encanta su actitud de hombre sencillo y servicial. Me imaginé el drama cuando descubrieran toda la verdad oculta.
Pero mi prioridad absoluta eran Leo y Gael ahora mismo. Mis futuros hijos varones merecían un reino de cristal puro. Me miré en el espejo del ascensor de la oficina. Tenía una imagen de éxito que nadie podía cuestionar hoy. Mi blazer negro ajustado me hacía parecer una mujer imbatible. Ricardo era solo una sombra de mi pasado más humilde. Él representaba la escasez y el olor a comida casera. Yo representaba el poder y el aroma de los negocios. La diferencia entre nosotros era un abismo de estatus social. Punto. Estaba decidida a cruzar ese puente sin mirar atrás. Nunca. Valentina me llamó llorando desde el colegio por la tarde. Había tenido una discusión fuerte con una de sus amigas. Intenté consolarla, pero mi mente estaba en los balances finales. La hija de Ricardo es muy emocional y poco práctica hoy. Ella heredó la debilidad de su padre por los sentimientos. Le dije que comprara un vestido nuevo para sentirse mejor pronto. El dinero es mi única forma de solucionar cualquier drama familiar. Valentina aceptó el regalo, pero su voz seguía sonando rota. Llegué a casa y encontré a Isabel esperándome en el salón. Ella no se había ido al proyecto del sur, todavía. Lucía, he visto unos movimientos extraños en la cuenta principal. Isabel me miraba con una sospecha que me puso alerta. El ambiente se volvió pesado y lleno de una tensión eléctrica. Ricardo estaba en el jardín regando las plantas con calma. Tuve que usar todo mi talento para el gaslighting extremo. Son solo ajustes de impuestos que Damián está gestionando hoy. Isabel no parecía convencida con mi explicación rápida y seca. Ella conoce los libros de la empresa mejor que yo. Me prometí a mí misma que la despediría mañana mismo. No puedo tener espías dentro de mi propio imperio familiar. Le pedí que se fuera a casa a descansar un poco. Mañana hablaremos de esos números con más tranquilidad, Isabel. Ella recogió su bolso y salió sin decir una palabra más. Sentí que el tiempo se me estaba agotando muy rápido. Ricardo entró en el salón con el pelo algo mojado. Me preguntó si quería una copa de vino antes de cenar. Acepté para intentar calmar los nervios que sentía ahora. Él me habló de sus planes para reformar la cocina antigua. No sabía que esa cocina ya no le pertenecía legalmente. Me dio una pena momentánea que desapareció con un trago largo. El éxito requiere sacrificios que la gente común no entiende. Yo estaba dispuesta a sacrificar su felicidad por mi gloria. Mi inteligencia era muy superior a la lealtad de mi marido. Me sentía una estratega brillante en una ciudad de tontos. Había tejido una red de mentiras sobre su confianza ciega. Hoy, Ricardo seguía siendo el hombre pasivo que cocinaba para mí. Yo seguía siendo la mujer activa que dominaba el mundo. No sospechaba que cada firma era un paso hacia mi abismo. La ambición me cegaba de una forma muy dulce y peligrosa. Estaba convencida de que nadie podía vencerme en este juego. Adrián me envió una foto de unos patucos azules diminutos. La imagen me recordó por qué estaba haciendo todo esto. Mis hijos varones tendrían el apellido de una mujer poderosa. Leo y Gael nacerían en un mundo de privilegios absolutos hoy. Ricardo era solo el daño colateral de una guerra necesaria. Mi glow up personal incluía dejar atrás las cargas muertas. Valentina tendría que elegir un bando muy pronto en esta historia. Ella es una valiente y debe aprender a ser una ganadora. Damián me llamó para confirmar la última transferencia de acciones hoy. Todo el capital de la constructora estaba bajo mi control. Ricardo ya no tenía voz ni voto en ninguna decisión. Me sentí la dueña de Madrid desde mi sofá de cuero. La red que tejí estaba casi completa y muy apretada. Solo faltaba el golpe final para sacarlo de la casa. El destino estaba escrito con mi propia caligrafía elegante y firme. Soy Lucía Valente. Entré en el salón con el corazón latiendo a 1000 por hora, pero de pura alegría. El mármol de la entrada brillaba tanto como mi propia ambición en ese momento. Sentía el peso reconfortante de mi bolso de piel de serpiente contra mi costado derecho. Dentro llevaba los documentos que me harían la única dueña de todo el patrimonio familiar. Me quité los zapatos de tacón con un gesto lento y muy cargado de elegancia. Disfrutaba de ese silencio sepulcral que suele preceder a las grandes victorias personales. Hoy, todo en mi mansión olía a cera de muebles cara y a una paz artificial. Me sentía una cazadora
que regresaba a su refugio tras una jornada de caza perfecta. Valentina estaba en su habitación con la música a un volumen que hacía vibrar las paredes. Pensé en mi próximo paso para sacar a Ricardo de esta casa de forma definitiva. Mi sonrisa era ancha, y estaba llena de una satisfacción que me recorría toda la espalda. Pero entonces vi algo que rompió la armonía de mi escenario de triunfo absoluto. Había una carpeta de color azul oscuro, descansando sobre la mesa de madera del comedor. No era mi carpeta de trabajo ni pertenecía a ninguno de mis proyectos actuales hoy. Ricardo estaba sentado justo frente a ese sobre, con una postura que me resultó extraña. No llevaba puesto su delantal de cocina manchado de grasa como cada tarde aburrida. Vestía una camisa de lino azul que yo misma le había regalado hacía 3 años. Sus manos estaban cruzadas sobre la mesa, con una rigidez que me puso los pelos de punta. No había olor a lentejas ni a cocido madrileño, impregnando el aire del salón. Ahora, la vibra de la estancia era fría y cortante como una hoja de afeitar recién estrenada. «Hola, cariño, ¿por qué está todo tan oscuro y silencioso en la casa hoy?» Mi voz intentó sonar dulce, pero el miedo empezó a filtrarse por las comisuras de mis labios. Él no levantó la cabeza para mirarme de inmediato, al escuchar mi pregunta nerviosa. Su respiración era tan lenta, que parecía que el tiempo se había detenido en ese rincón. Me acerqué a la mesa con una curiosidad que se estaba transformando en un pavor físico. «Ricardo, te he preguntado qué haces ahí sentado sin preparar la cena para la niña», insistí. Él levantó la vista, y sus ojos eran 2 puñales de hielo que me atravesaron el pecho. Ya no era el marido dócil y pasivo que yo solía pisotear con mis tacones de marca. «Siéntate, Lucía, porque tenemos que hablar de todas tus firmas y de tus mentiras». Mi estómago se cerró de golpe y sentí una náusea violenta subirme por la garganta. Me senté en la silla de terciopelo frente a él con las piernas temblando sin control. Ricardo abrió la carpeta azul con una parsimonia que me estaba torturando los nervios ahora. Lo primero que vi fue una fotografía impresa en alta resolución de mi última cita, punto. Aparecía yo abrazada a Adrián en la puerta del ático de lujo, que yo pagué. Sentí como si un balde de agua con hielos me golpeara la cara en mitad del salón. El gaslighting que yo practicaba con tanta maestría se estaba volviendo contra mí de repente. ¿De dónde has sacado este material asqueroso y privado?, pregunté con la voz quebrada. Él no respondió a mi pregunta y sacó otro fajo de papeles de la carpeta azul. Eran capturas de pantalla de mis conversaciones de WhatsApp con mi amante durante meses. Aparecían mis planes para dejar a Ricardo en la calle sin un solo euro de indemnización. También estaban los mensajes sobre Leo y Gael, y mis deseos de tener hijos varones pronto. ¡Wow! Mi cara se puso roja de una vergüenza que nunca pensé que llegaría a sentir hoy. Ricardo me miraba con una serenidad que me producía un cringe insoportable en los huesos. «Pensaste que yo era un idiota pasivo que solo sabía freír cebolla para tus guisos», dijo. Él sacó un documento que me hizo perder la respiración por completo en ese instante. «Yo no soy un mestre». Era el registro detallado de todas las transferencias bancarias que hice a la cuenta de Adrián. Cada bolso de marca y cada viaje a Marbella estaban documentados con una precisión contable. Ricardo me mostró los recibos del Audi rojo que yo le regalé a mi asistente personal. No podía creer que ese hombre abnegado hubiera sido capaz de investigarme de esa forma. «Creíste que tu inteligencia era muy superior a mi lealtad de marido fiel», afirmó con calma. Me quedé muda, mirando las pruebas irrefutables de mi traición sistemática y cruel. Sentí que mi trono de cristal se estaba haciendo 1000 pedazos bajo mis propios pies. Ricardo no gritaba ni mostraba una rabia descontrolada que yo pudiera usar a mi favor. Esa frialdad de estratega era mucho más aterradora que cualquier insulto a gritos en el salón. Él sabía lo de mi embarazo de gemelos, antes de que yo se lo contara, incluso hoy. Sacó el informe médico de la clínica privada, donde Adrián se hace las revisiones semanales. «Te has gastado el dinero del futuro de Valentina en mantener a un joven oportunista», sentenció. Sus palabras eran como látigos de fuego que cortaban mi orgullo de mujer poderosa y exitosa. Intenté articular una mentira, pero mi mente estaba totalmente bloqueada por el pánico real. La verdadera puñalada llegó cuando Ricardo sacó el último documento oficial de la carpeta azul. Era un extracto de la cuenta principal de la empresa Valente con fecha de esta tarde.
El saldo que aparecía en la casilla final era un 0 redondo y muy doloroso de ver. No puede ser posible porque yo misma revisé los balances esta mañana en mi oficina. Ricardo, ¿qué demonios has hecho con el capital de mi empresa de diseño? Grité desesperada. Él sonrió por primera vez en toda la tarde, y fue una sonrisa de puro cazador. No es tu empresa, Lucía, porque ahora pertenece legalmente a una sociedad de Isabel, reveló. Isabel era la contable de mi empresa y la hermana de Ricardo, a la que yo despreciaba. Ella siempre me pareció una mujer gris y muy pasiva que solo obedecía mis órdenes. Nunca sospeché que ella estuviera enviando informes diarios de mis robos a su hermano mayor. Ellos dos habían tejido una red legal a mis espaldas, mientras yo me creía la reina. Ricardo me mostró entonces el contrato de transferencia de activos que yo misma firmé ayer. Recordé aquel momento de caos total, con Valentina llorando, y el teléfono sonando sin parar. Pensé que estaba firmando una póliza de seguro para la universidad de nuestra hija, única, En realidad, estaba cediendo todos mis derechos sobre la marca Valente a favor de Isabel. Ricardo había usado mi propia técnica de gaslighting para dejarme sin nada en un segundo. Mi abogado Damián también aparecía mencionado en los correos electrónicos de la carpeta azul. Él no era mi amigo fiel, ni mi aliado secreto en este negocio sucio y ambicioso. Damián era el compañero de pupitre de Isabel, desde que eran niños en el colegio del barrio. Todos en mi círculo de confianza eran leales a Ricardo, y se reían de mi arrogancia. Me sentí como una presa pequeña atrapada en una trampa de acero, muy bien diseñada. Mi ambición desmedida me había impedido ver la realidad que tenía delante de mis ojos. Ricardo era el activo más inteligente de esta casa, y yo solo era un pasivo engañado. Me levanté de la silla de terciopelo, intentando recuperar un poco de mi antigua dignidad. Te voy a denunciar por estafa y por robarme mi propia vida. Ricardo, dije señalándolo. Él sacó un bolígrafo de plata y lo puso sobre la mesa con un golpe seco y firme. Firma el divorcio de mutuo acuerdo, y vete de esta mansión, ahora mismo, me ordenó. Si no firmas este documento, mañana mismo entregaré estas carpetas a la Fiscalía de Madrid. Hay delitos de administración desleal y evasión de impuestos que te llevarán a la cárcel. Ricardo me miraba con un desprecio que me hacía sentir como una basura en el suelo. No se odia siendo, pen como una basura en el suelo. Valentina apareció de repente en el pasillo con los ojos hinchados de tanto llorar hoy. Ella lo sabía todo, porque su padre le había mostrado las fotos de mi traición ayer. Mamá, ¿cómo has podido ser tan mala con nosotros por un hombre que no te quiere? Su pregunta fue el golpe final, que derribó todos mis muros de soberbia y de poder. Me derrumbé en el suelo del salón llorando de pura impotencia y de rabia contenida. Mi vida de lujo y de éxito se había evaporado en menos de 10 minutos de reloj. Ya no era la directora admirada de la Gran Vía, sino una mujer sola y arruinada. Ricardo se puso de pie y caminó hacia la puerta de entrada con una firmeza envidiable. Tus maletas están esperándote en el porche desde las 4 de la tarde, me informó. No vuelvas a llamar a este número ni a intentar ver a Valentina nunca más, Lucía. Salí de mi propia casa bajo una lluvia fina que calaba hasta los huesos de mis hombros. Las 2 maletas negras estaban mojadas junto a la gran puerta de roble de la entrada. El coche deportivo de la empresa ya no estaba aparcado en mi plaza privada de siempre Pinares. Ricardo se había quedado con cada trozo de la realidad que yo creía poseer por derecho. Me sentí un despojo humano, caminando por las calles de esa urbanización de lujo y silencio. La vibra de mi existencia había pasado de ser una reina a una completa mendiga, hoy. Tenía que buscar a Adrián para encontrar un lugar donde pasar la noche más fría. Caminé hacia la parada de taxis más cercana con el corazón latiendo con mucha dificultad. Mi mente intentaba buscar una solución mágica para revertir esta derrota tan humillante y total. No podía aceptar que el hombre a que yo llamaba idiota me hubiera ganado la partida. Pero los documentos que Ricardo me mostró eran una barrera legal que yo no podía romper. Él había sido el cazador silencioso, mientras yo me exhibía como una presa muy tonta. El peso de mi propia traición me estaba asfixiando por fin en medio de la calle oscura. Llegué al portal del ático de Adrián, esperando un refugio cálido y un abrazo de consuelo. Él era mi última esperanza para no dormir en un banco del parque esta noche lluviosa. Pero al ver su cara a través del portero automático,
supe que todo iba a ser peor. La carpeta azul de Ricardo también había llegado a su oficina de forma anónima esta tarde. El escándalo de mi ruina estaba a punto de estallar en todos los círculos sociales de Madrid. Mi glow up se había transformado en un incendio que estaba quemando toda mi reputación social. Estaba descubriendo que el poder es un juego que no admite errores ni exceso de confianza. Mi marido me había dado la lección más dura de toda mi carrera profesional y personal. Estaba sola frente al abismo que yo misma había cavado con mis mentiras y mi ego. Soy Lucía Valente. El agua helada de Madrid empapaba mi abrigo de cachemira gris. Mis botas de diseñador hacían un sonido chapoteante en el asfalto sucio. Las ruedas de mis maletas se trababan en cada grieta del suelo. Tenía los dedos entumecidos por el peso de mi pasado reciente. Ricardo me había expulsado de mi propio reino con una frialdad quirúrgica, con un ton dian poli. Inicio del amor ni pecalimia una ocasión teúrgica. Su voz tranquila resonaba en mis oídos como una sentencia firme. Hoy. Lo suelo. Caminé durante 20 minutos buscando un taxi libre en la noche oscura. Ninguno se detenía ante mi aspecto de mujer derrotada y muy triste. Finalmente logré subirme a un coche viejo que olía a tabaco, rancio. Le di la dirección del ático que yo misma le compré a Adrián. Necesitaba calor y un abrazo que borrara mi humillación de hoy, ahora, ahora. Me sentía una extraña en las avenidas que antes dominaba con seguridad. El taxista me miraba por el espejo con una mezcla de lástima. Bajé frente al portal de mármol blanco del barrio de Salamanca. Ahora puntos. El Audi rojo de Adrián estaba aparcado en la doble fila todavía. Brillaba bajo las farolas como un trofeo de mi antigua riqueza personal. Pulsé el botón del portero automático con la mano muy temblorosa hoy. Adrián tardó mucho tiempo en responder a mi llamada desesperada y urgente. Su voz sonó distorsionada y carente de toda emoción, conocida hoy, ahora. Soy yo, Lucía. Abre la puerta rápido que me estoy congelando fuera. El pestillo electrónico sonó y empujé la pesada puerta de cristal transparente. Subí en el ascensor, mirándome en el espejo con puro pavor físico. Mi maquillaje de marca se había corrido por todas las mejillas pálidas. Parecía una sombra de la mujer poderosa que fui esta mañana. Entré en el ático y el calor del hogar me golpeó fuerte. Adrián estaba de pie junto al gran ventanal, con una copa fría. No se acercó a recibirme con el beso apasionado que yo esperaba. Se quedó allí mirándome como si fuera un bicho muy raro hoy. Dejé las maletas en el recibidor y solté un suspiro muy largo. Ricardo lo sabe todo y me ha dejado en la calle ahora. Le conté la verdad, esperando una reacción de apoyo incondicional y tierno. Adrián me miró con unos ojos que se volvieron de puro hielo. ¿Cómo que Ricardo te ha quitado todo el dinero, Lucía Valente, hoy? Su pregunta no contenía ni un gramo de preocupación real por mí. Él estaba pensando en su propio beneficio y en su estatus social. Sentí un primer pinchazo de duda en mitad del pecho, muy frío. Le expliqué que Isabel y Ricardo se habían aliado contra nosotros ayer. No tenemos acceso a las cuentas de la empresa Valente hoy ahora. El ático está a tu nombre, pero no hay efectivo líquido disponible. Adrián dejó la copa sobre la mesa de cristal con mucha fuerza. Esto no es lo que me habías prometido hace varias semanas atrás. Él empezó a caminar por el salón, con una vibra muy agresiva. Me dijo que yo era una mujer descuidada por dejarme atrapar. Su tono de voz me causó un cringe que me dolió mucho. Empecé a ver al hombre real detrás de su físico, muy esculpido. Él era un activo que solo funcionaba con gasolina de dinero. Hoy, sin mi capital, Adrián se volvía un pasivo muy pesado para mí. Doña Estela entró en el salón desde la cocina de diseño moderno. Ella me miró con un desprecio que me hizo sentir muy pequeña. ¿Así que ahora eres una muerta de hambre, Lucía Valente, hoy? Su pregunta fue un gaslighting directo a mi mermada autoestima de jefa Pomotas. Ella siempre me llamó hija cuando yo pagaba sus caprichos más caros. Ahora me trataba como a una intrusa en su propio palacio dorado. Me senté en el sofá de cuero sintiéndome totalmente vacía y sola. Adrián me dijo que no podía quedarme allí mucho tiempo hoy. Él tenía una imagen que mantener ante sus amigos del club privado. Mi presencia arruinada era una mancha en su perfecto glow-up personal. No me lo podía creer mientras lo escuchaba hablar de esa forma.
Yo le entregué mi vida y el futuro de mi hija pequeña. Le recordé que estoy esperando a nuestros gemelos Leo y Gael ahora. Adrián se rió con una amargura que me heló toda la sangre. Esos niños no pueden nacer en la pobreza absoluta, lucía Valente hoy. Él me sugirió que buscara una solución drástica al problema legal ahora. Sentí que el suelo se abría bajo mis botas mojadas y sucias. Mi amante me estaba desechando como a un residuo de oficina viejo. Él solo quería mi poder y el brillo de mi apellido Valente. Sin eso yo no era nadie para su ambición desmedida y joven. Me levanté del sofá, intentando recuperar un poco de mi orgullo herido. ¿Me estás pidiendo que me marche de aquí, Adrián, ahora mismo hoy? Él no me miró a los ojos y se sirvió otra copa fría. Doña Estela me trajo mis maletas desde el recibidor con mucha prisa. Aquí no hay sitio para fracasadas que no saben jugar bien hoy. Ella me empujó hacia la salida con una fuerza sorprendente y ruda. Me encontré de nuevo en el pasillo frío del edificio más elegante. La puerta del ático se cerró con un golpe seco y definitivo. Estaba sola en el mundo, sin casa y sin ningún apoyo real. Mi refugio resultó ser una celda de hielo y de egoísmo puro. Recordé la cara de Ricardo mientras bajaba de nuevo al portal oscuro. Él me advirtió sobre la lealtad de la gente interesada y ambiciosa. Con gravedad. Mi inteligencia superior resultó ser una ceguera total de orgullo vano hoy. Adrián era el vacío absoluto disfrazado de pasión y de juventud eterna. Caminé hacia la calle sin saber a dónde dirigir mis pasos ahora. No tenía dinero para un hotel de lujo en el centro hoy. Mi teléfono móvil no paraba de recibir notificaciones de deudas pendientes ahora. Me sentía una náufraga en medio de un océano de asfalto gris. El nombre de Ricardo resonaba en mi cabeza como una oración larga. Había perdido mi paraíso por un espejismo de seda y mentiras baratas. Entendí que el verdadero poder no reside en las cuentas bancarias. Se encuentra en la gente que te sujeta cuando todo se cae. Yo había despreciado esa mano, por un poco de brillo, falso. Intenté llamar a Mariano para pedirle una habitación de hotel, ahora. Él me colgó el teléfono en cuanto escuchó mi voz llorosa, hoy. Me dijo que no quería problemas con la nueva dirección de Valente. Isabel ya había avisado a todos los socios sobre mi ruina. Me sentía como una apestada en la ciudad que antes gobernaba ayer. Los escaparates de las tiendas de lujo se burlaban de mí hoy. No podía comprar ni un café en el bar de la esquina. Mis dedos estaban amoratados por el frío de la lluvia constante. ¿Ahora? Pensé en llamar a mis padres don Fausto y doña Rosa hoy. Pero la vergüenza de mi pecado me impedía marcar su número ahora. Ellos estarían decepcionados de su hija empresaria y supuestamente brillante. Hoy. Me arrastré con mis maletas hasta un cajero automático de un banco. El olor a humedad me dio un asco profundo en el alma. Me senté en el suelo de granito frío con las maletas delante. Este era mi nuevo hogar tras haber tenido una mansión blanca. Adrián estaba durmiendo en las sábanas de seda que yo misma pagué. Doña Estela estaría revisando mis joyas para venderlas mañana mismo, ahora. El gaslighting de Adrián fue el golpe más duro de mi vida. Me hizo creer que era especial cuando solo era una billetera. Mi vibración bajó hasta el nivel del suelo más sucio de Madrid. No tenía fuerzas ni para odiar a Ricardo por su venganza. Él solo me devolvió el dolor que yo le causé durante años. Fui una mujer activa en la traición y pasiva en el amor. Ahora pagaba el precio más alto por mi arrogancia desmedida y tonta. Valentina estaría cenando con su padre en la mesa del comedor. Ahora, ellos tendrían el calor que yo tanto buscaba en esta noche. Madrid se despertaba bajo una luz gris y muy triste hoy. Yo seguía sentada en el cajero con la cabeza entre las manos. Recordé cuando Ricardo me traía el desayuno a la cama, hace años. Él preparaba el café con mucho mimo para que yo descansara. Yo le gritaba porque el café estaba demasiado caliente para mí. Ahora daría cualquier cosa por una taza de ese café humilde. Ricardo vendió el reloj de su abuelo para pagar mi primera web. Yo le pagué su sacrificio con una traición llena de mentiras. Adrián nunca habría vendido nada por mí en toda su vida. Él solo sabe recibir y pedir cada vez más lujos caros. Doña Estela es la maestra que le enseñó ese arte oscuro. Ellos dos son unos parásitos sociales que viven del brillo ajeno.
Me sentí una tonta por no haber visto su naturaleza real. Mi ego me decía que yo era irresistible para un joven. Resulta que solo era irresistible mi cuenta corriente en el banco. El cringe que sentía por mi propia estupidez era insoportable hoy. No podía dejar de pensar en los gemelos Leo y Gael ahora. Ellos no tienen la culpa de tener una madre tan desastrosa. Tengo que luchar por ellos, aunque sea desde el fango hoy. Ricardo tenía razón al decir que el poder es una ilusión. La única realidad es la sopa caliente y la lealtad familiar. Yo cambié la realidad por un sueño de cristal que estalló. Ahora tengo las manos cortadas por los cristales de mi ambición. Valentina me avisó con sus silencios y sus miradas de sospecha hoy. Yo la llamé niña inmadura que no entiende de negocios adultos. Resultó que ella era la única adulta de toda esta casa. Me siento una mujer pequeña y muy frágil en esta noche. No tengo el valor para pedir perdón a nadie todavía hoy. Solo tengo el frío y el hambre que me muerden las tripas. ¿Cómo? He tocado fondo, y el fondo es de piedra muy dura. Mi glow up terminó en un colapso total de mi reputación. ¡Soy Lucía Valente! Mi humillación total no había llegado a su punto más alto todavía. Los gritos de la gente se mezclaban con el brillo de las cámaras. El asfalto de la Gran Vía quemaba bajo mis pies descalzos hoy. Me sentía como un despojo frente al cristal de mi propia torre. Ayer era la reina absoluta de esta zona de Madrid. Hoy ni siquiera podía cruzar el arco de seguridad de entrada. El guarda me miró con una mezcla de pena y asco. Lo siento, Lucía, pero no tienes permiso para entrar aquí. Oh. Sus palabras fueron un golpe seco en mi estómago vacío. Ahora me di cuenta de que mi pase de directora estaba anulado. Intenté gritar, pero mi voz sonaba muy débil y rota ahora. De pronto un grito agudo rompió el silencio de la calle. Giré la cabeza y vi a doña Estela señalándome con furia. Ella estaba junto a Adrián, frente a la puerta de cristal. Llevaban pancartas caseras con insultos escritos con rotulador negro muy grueso. Estafadora de sentimientos y ladrona de sueños, gritaba ella con fuerza. Adrián se tocaba el vientre fingiendo un dolor muy profundo hoy. La gente empezó a rodearnos con sus teléfonos móviles, grabando todo. Sentí un cringe que me quemaba la piel de la cara. Mi reputación de mujer activa se evaporaba en pocos segundos ahora. Doña Estela se acercó y me agarró del brazo con rabia. «Paga lo que le debes a mi hijo ahora mismo», chilló. Sus uñas se clavaron en mi piel de forma muy agresiva. Adrián lloraba con una interpretación digna de un premio de cine. «Me prometiste un futuro brillante y nos has dejado tirados». Mis antiguos empleados miraban la escena desde las ventanas del edificio. Pude ver a Mariano entre la multitud con cara de decepción. Me sentía como un activo tóxico que nadie quería tocar ya. La vibra de la calle era de linchamiento público y total. Un taxi viejo se detuvo en mitad del caos urbano. Bajaron mis padres con bolsas de comida de su pueblo lejano. Don Fausto y doña Rosa miraban la escena con ojos desorbitados. Mi padre se abrió paso entre los móviles que grababan todo. «Lucía, dime qué significa esta vergüenza para nuestra familia ahora». Su voz de hombre de campo tronó sobre los gritos locos «duele». Doña Rosa empezó a llorar al ver mi ropa muy sucia. Intenté abrazarla, pero mi padre me apartó con un gesto seco. «No toques a tu madre con esas manos de mentira ahora». Isabel salió del edificio con una carpeta bajo el brazo derecho. Ella miró a mis padres con un respeto muy sincero. «Hoy siento que tengan que ver este circo, don Fausto», dijo ella. Mi padre bajó la cabeza con una humildad que dolió mucho. Él se giró hacia mí y me dio una bofetada. El golpe me hizo caer al suelo de granito frío. «Ya no tienes padres ni tienes hogar en el campo». Ellos se marcharon sin mirar atrás mientras yo lloraba sola. Me quedé en la acera mientras Adrián se reía con ganas. La bofetada de mi padre me devolvió a la realidad violenta. Sentí el sabor de la sangre en mi boca muy amarga. Isabel se acercó cuando el taxi de mis padres se alejó. Bueno, ella no tenía odio sino una compasión que me dolía. Ricardo está con Sonia buscando una nueva paz familiar hoy. Sonia es una mujer que valora la sencillez de verdad. Esa noticia fue la puñalada final en mi ego herido. Ricardo ya no me esperaba con la cena caliente ahora. Él
tenía un activo emocional mucho mejor que mi brillo. Isabel me entregó un sobre de plástico con mis cosas. Me pidió que me marchara antes de llamar a la policía. Caminé por la Gran Vía con el sobre muy apretado. La gente me esquivaba como si fuera una enfermedad muy peligrosa. Doña Estela seguía gritando sobre los gemelos que venían pronto. ¡Ca! Ella decía que Leo y Gael no tendrían madre digna. Adriana sentía mientras se secaba las lágrimas con un pañuelo. La gente murmuraba sobre mi falta de instinto maternal básico. Me sentía una mujer pasiva que no controlaba su vida. Mi gaslighting ya no funcionaba con nadie en esta calle. La verdad era pública, y mi corona de cristal cayó. El glow-up que busqué terminó en mi propia tumba. Mis pies dolían por la caminata bajo el sol fuerte. Llegué a las puertas de mi edificio con mucho miedo. Ayer era la dueña de todo este mármol y cristal. Hoy soy una extraña que pide permiso para respirar aquí. Mis antiguos socios se alejaban de mí con pasos rápidos. Me sentía como basura radiactiva en mitad del centro financiero. La arrogancia de mi pasado era un peso muy grande. El dinero me abandonó en la peor tormenta de todas. Don Fausto se detuvo un segundo antes de subir al taxi. Sus ojos reflejaban una decepción que me quemó el alma. Doña Rosa sollozaba mientras recogía los embutidos del suelo. Ahora. Ella siempre me avisó que el dinero no era todo. Yo me reía de sus consejos de mujer de pueblo. Ahora sus lágrimas eran un juicio muy duro para mí. Pude ver a Mariano hablando con Isabel en el vestíbulo. Ellos ya estaban planeando el futuro de la empresa Valente. Yo no aparecía en ninguno de sus planes de negocio. El sol de la mañana golpeaba mi cara muy cansada. Mis maletas estaban mojadas por la lluvia de la noche. Adrián se acercó para decirme un último insulto al oído. Eres una perdedora y te vas a morir muy sola. Su voz de amante joven ahora era un veneno puro. Doña Estela me escupió al pasar por mi lado hoy. La multitud se dispersó cuando el espectáculo terminó de repente. Me quedé sentada en un banco con el sobre vacío. Recordé cuando Ricardo me traía flores al despacho hace años. Yo tiraba las flores porque no eran de marca cara. Ahora daría mi vida por un solo pétalo de esas. Mi inteligencia superior fue mi mayor derrota personal. Ahora, me creí una tiburona y solo fui una presa tonta. Isabel me miró desde el ventanal con una cara seria. Ella sabía que mi caída era justa y muy necesaria. Valentina no bajó a defenderme de los gritos de Adrián. Ella prefería quedarse con su padre y con Sonia. Entendí que el honor vale más que cualquier cuenta bancaria. Yo vendí mi honor por un poco de placer barato. Mis padres ya estaban lejos de este ruido de ciudad. El pueblo sería un lugar prohibido para mi nombre ahora. Los gemelos Leo y Gael nacerían en un mundo diferente. Espero que ellos no hereden mi ambición tan desmedida hoy. Me sentía pequeña frente a los edificios que yo diseñé. Cada ventana parecía un ojo que me juzgaba con odio. Mi abrigo de cachemira ahora era un trapo viejo y sucio. No tenía valor para pedir perdón a nadie todavía hoy. El dolor físico de la bofetada se convirtió en arrepentimiento. He tocado el fondo más duro de toda mi existencia. No hay más mentiras que puedan salvarme de este abismo. El mundo sabe quién soy yo de verdad ahora mismo. Soy una mujer que lo tuvo todo y nada. La soberbia me dejó sin familia y sin futuro hoy. Isabel tenía razón al decir que el karma llega. Mi cuenta con el destino está en números muy rojos. Ricardo fue el activo que desprecié por un error tonto con coste. Adrián fue el pasivo que me hundió en la miseria. Sonia es ahora la dueña del corazón que yo rompí. Me siento una sombra que camina por Madrid sin rumbo. Las luces de los escaparates ya no brillan para mí. He perdido mi trono y también mi dignidad de persona. Soy Lucía Valente. El eco de los insultos se apagó por fin. Me encontré sola en un banco de madera podrida. Entendí que mi arrogancia pesaba mucho en mi espalda. Ya no era la reina de la Gran Vía. Hoy me convertí en un fantasma con el abrigo muy sucio. El hambre me mordía las entrañas con una fuerza nueva. Tenía exactamente 50 euros en el bolsillo de mi pantalón. Era todo mi capital para sobrevivir en esta ciudad gris. Me sentí un pasivo total en mi propia historia real. Busqué un lugar para dormir en los barrios marginales. Alquilé una habitación pequeña con una ventana rota y sucia. El cuarto olía a humedad y a comida barata siempre. Tenía una cama estrecha con una manta de lana áspera.
Las paredes tenían manchas de moho verde en las esquinas. Mi abrigo de marca servía como almohada durante la noche. Recordé mi mansión blanca con sus sábanas de seda pura. Ahora escuchaba los gritos de los vecinos en el pasillo. La vibra era de una decadencia total, y muy triste. Necesitaba dinero de forma urgente para mis hijos pequeños. Leo y Gael eran mi única luz en esta oscuridad. Adrián seguía pidiendo millones a través de su abogado Damián. Él quería lujos que yo ya no podía pagar nunca. Me amenazó con entregar a mis hijos al Estado pronto. Mi corazón se rompía al imaginar a mis bebés solos. Decidí que trabajaría en lo que fuera necesario para ellos. Recordé la vieja moto que Ricardo me regaló hace siglos. Fui a buscarla al garaje del piso de mis padres. El uniforme naranja me apretaba el pecho con mucha fuerza. Cuando parecía una burla cruel de mi antiguo brillo personal hoy. La moto de Ricardo era mi única herramienta de trabajo. Tenía el motor ruidoso y soltaba un humo negro denso. Me ponía el casco con un gesto de resignación total. La caja naranja pesaba sobre mis hombros en cada semáforo. Mis manos estaban negras de grasa y de frío intenso. Ya no usaba cremas de lujo para cuidar mi piel. La lluvia me golpeaba la cara sin piedad, ni descanso. Mi primera entrega fue en un edificio muy conocido hoy, Tunton Eali. Era la constructora donde Mariano era el socio principal, ahora. Usé el montacargas porque no podía entrar por el vestíbulo. La recepcionista me miró con un desprecio muy profundo. Ella no reconoció mi cara bajo el casco sucio. Hoy sentí un cringe que me recorrió toda la columna vertebral. Yo solía dar órdenes en este lugar de diseño. Ahora entregaba hamburguesas frías por una miseria de propina. Fui al pueblo a buscar a don Fausto pronto. Doña Rosa me abrió la puerta con mucho miedo real. No entres en esta casa hoy, Lucía Valente, dijo. Tu padre ha jurado que no tenemos una hija viva. El dolor de sus palabras fue peor que la ruina. Me dio unos billetes arrugados y cerró la puerta rápido. Oí sus sollozos a través de la madera vieja y seca. Mi propio nombre era una mancha para su honor antiguo. El gaslighting que hice a Ricardo me quitó a mi familia. Esperaba en la puerta de los locales de moda siempre. Los camareros me gritaban para que no estorbara el paso. El olor a fritura se metía en mis poros abiertos. Mis manos estaban agrietadas por el jabón barato del baño. Recordé cuando los chefs salían a saludarme a la mesa. Ahora me daban bolsas de papel con gestos bruscos. La vibra de esos sitios me recordaba mi antigua vida. Salí a la calle y montaba en mi moto vieja. El viento de Madrid me secaba las lágrimas de rabia. Adrián usaba el gaslighting para hacerme sentir muy mal hoy. Decía que mis hijos merecían un padre con dinero. Yo le gritaba que él solo quería mi capital. Damián enviaba burofax a mi habitación de alquiler, muy barato. Me exigían 2 millones de euros por el parto futuro. Era una cifra ridícula para una repartidora de comida. Me sentía una hormiga bajo el zapato de su ambición. Leo y Gael eran mi única luz en este túnel. Trabajaba 15 horas seguidas para juntar cada euro extra hoy. Dormía apenas 4 horas en ese colchón de muelles. Mi vida era un ciclo de asfalto y pedidos ahora. Me caí en una curva cerca de la Castellana. La moto resbaló sobre una mancha de aceite muy negra. Sentí el golpe seco de mi cadera contra el suelo. La caja naranja salió volando y se abrió con fuerza. La cena de un cliente quedó esparcida por el suelo. Me quedé allí tirada, sintiendo el agua sobre mi cara. Nadie se detuvo a preguntar si estaba bien ese día. Me levanté cojeando para recoger los restos de comida. Tuve que pagar el pedido de mi propio bolsillo hoy. Lloré bajo el casco para que nadie viera mi debilidad. Fui a la oficina para hablar con Isabel, un día. Ella estaba sentada en mi antiguo sillón de cuero. Me miró con una calma que me dio mucha envidia. No puedo darte trabajo aquí, Lucía Valente, dijo ella. Has manchado el nombre de la empresa con tus actos. La vibra del despacho era de orden y honestidad, conto Morgana. Me sentí una intrusa en el lugar que construí. Isabel me dio una botella de agua y me despidió. Salí de allí, entendiendo que mi pasado estaba muerto. Vi a Ricardo y Sonia, en un parque del centro. Ellos caminaban de la mano con mucha alegría y paz.
Valentina corría delante de ellos con una sonrisa muy grande. Sonia parece una mujer dulce y muy real hoy. Ricardo ya no tenía ojeras ni esa tristeza vieja. Él encontró el activo emocional que yo nunca le di. Sentí un pinchazo de envidia, pero también de alivio profundo. Mi karma era ver su felicidad desde mi soledad. ¿Recuerdas cuando me creía la reina de la ciudad? Yo pensaba que el éxito era una cuenta bancaria. Ahora entiendo que el éxito es dormir tranquila hoy. Mi glow up no fue externo como yo planeaba antes. Fue un cambio interno, forzado por el hambre y dolor. Adrián me enseñó el valor de la lealtad con traición. Ricardo me enseñó el valor del amor con ausencia. Soy una mujer nueva, construida sobre mis propias ruinas. Pagué el precio de mi soberbia con cada kilómetro recorrido. Mis hijos son lo único que importa en este mundo. Ya no busco el brillo de las joyas ni sedas. Busco la paz de un hogar pequeño y muy honesto. El uniforme naranja es mi medalla de honor actual. Ahora, he aprendido a ser una persona desde el fango. Mi historia es una lección de humildad y de fuego. La noche en la habitación era un tormento constante. El techo tenía grietas que parecían mapas de mi fracaso. El frío entra por la ventana rota, sin ningún impedimento. Usaba bolsas de plástico para tapar los huecos del cristal. El vecino de al lado cocinaba col hervida cada noche. El olor se mezclaba con el moho de mi pared. Mi ropa de marca estaba guardada en una bolsa rota. Solo usaba el uniforme naranja para trabajar en la calle. Me sentía un activo tóxico en un mercado de lujo. Mi moto necesitaba aceite y yo no tenía dinero hoy. Mis dedos sangraban al intentar apretar los tornillos flojos como es. No sabía nada de mecánica, pero tenía que aprender rápido. La moto era mi único puente hacia un sueldo digno. Adrián me enviaba mensajes de odio por el móvil roto. Decía que yo era una sombra de la mujer anterior. Me llamaba fracasada y se reía de mi estado actual. Doña Estela también llamaba para pedir dinero para el parto. Ellos no entendían que yo no tenía nada ya. Damián me envió una demanda por 2 millones de euros. Decía que Adrián necesitaba ese dinero para los gemelos. Era un gaslighting legal muy agresivo y muy cruel hoy. Me sentía una presa pequeña en manos de 2 lobos. Leo y Gael eran los únicos motivos para no rendirme. Trabajaba bajo la nieve de enero con los pies helados. Mis botas de diseño se rompieron por la suela negra. Tuve que usar cinta americana para arreglarlas un poco hoy. Sentí un cringe profundo al verme en los escaparates. Un día entregué un pedido a mi antigua peluquera. Ella me reconoció y se quedó en silencio un rato. ¿Qué te ha pasado, Lucía Valente?, preguntó con mucha pena. Yo no supe qué responder y bajé la mirada hoy. Me dio una propina de 5 euros y me abrazó. Sentí el calor de su cuerpo y quise llorar mucho. Me di cuenta de que la gente era más buena. Yo fui la que se volvió un monstruo de ambición. Mi glow up era ahora una limpieza de mi alma. Mis rodillas temblaban después de subir 10 pisos a pie. El ascensor de un bloque obrero estaba estropeado ese día. Llevaba una caja con pizzas calientes y 2 bebidas grandes. El cliente me gritó, porque la comida llegó algo tarde. Me pidió que le devolviera el dinero del envío ahora. Tuve que pagar el pedido de mi propio bolsillo pequeño. Don Fausto me envió una carta al centro de reparto. Decía que doña Rosa rezaba por mí cada noche sola. Pero que él no podía perdonar mi traición a Ricardo. Me pedía que no volviera al pueblo en mucho tiempo. El papel olía a tabaco de pipa y a campo seco. Lloré sobre la carta, hasta que la tinta se borró. Mi padre era un hombre de honor, y yo lo perdí. No tenía derecho a su perdón ni a su casa. El gaslighting que hice a mi marido me destruyó. Isabel me bloqueó en todas sus redes sociales por fin. Ella no quería saber nada de mi nueva vida, hoy. Se encargaba de que la empresa Valente creciera mucho ahora. Mariano me dijo que ella era una jefa muy justa. Los empleados estaban contentos con el cambio de dirección, hoy, punto. Yo era un recuerdo amargo que todos querían olvidar pronto. Me sentía un pasivo eliminado de un balance contable real. Mi ambición me dejó fuera del juego que yo inventé. Pensaba en Leo y Gael, mientras conducía por la noche. Imaginaba sus caras y el color de sus ojos nuevos. Quería que ellos fueran hombres de bien y muy honrados. No quería que aprendieran mis trucos de manipulación y poder. ¿Iba a luchar contra Damián y Adrián con la verdad? Ya no tenía miedo a la cárcel ni a la pobreza. Tenía miedo a no ser la madre que ellos necesitan.
Mi redención estaba escrita en cada pedido entregado con éxito. Soy una mujer que aprendió el valor del esfuerzo. La lluvia de febrero era como agujas de cristal fino. Se colaba por el cuello de mi chaqueta naranja vieja. El viento movía la moto y me obligaba a frenar. Los coches de lujo me adelantaban salpicando agua sucia. Hoy. Antes yo era la que conducía esos coches con prisa. Ahora era la que recibía el barro en el casco. Me sentí pequeña en medio de la castellana tan ancha. La ciudad no tiene memoria para los que caen hoy. Todo sigue girando sin importar mi dolor o mi hambre. Llegué a la habitación con los pies totalmente calados hoy. No tenía calefacción y usaba una estufa de gas pequeña. El calor era escaso y el olor a gas me mareaba. Me senté en el suelo para contar las monedas del día. Había ganado 60 euros tras 12 horas de trabajo duro. Era una fortuna comparada con el vacío de ayer hoy. Guardé el dinero en un sobre escondido bajo el colchón. Era mi tesoro para la batalla legal que viene pronto. Adrián no se quedaría con mis hijos por puro dinero. Damián me llamó para decirme que el juicio empezaba pronto. ¡Buah! ¿Qué se nos da? Decía que yo no tenía ninguna oportunidad de ganar hoy. Que una repartidora no puede criar a 2 gemelos varones. Y que el ático de Adrián era un lugar mejor para ellos. Sus palabras eran como martillazos en mi cabeza, muy cansada. Le colgué el teléfono sin decir una palabra de odio. Iba a demostrar al juez que el amor vale más. El dinero de Adrián era sucio y estaba lleno de deudas. Mi dinero era limpio y olía a sudor de repartidora. Recordé cuando le hacía gaslighting a Ricardo sobre los gastos. Le decía que él no entendía de inversiones de lujo, que su mentalidad de ahorro era un lastre para mí. Ahora yo ahorraba hasta el último céntimo para la luz. Me sentí un monstruo al recordar mi soberbia de antes. Ricardo siempre tuvo razón sobre la sencillez de la vida. Él era el activo real, y yo era el pasivo tóxico. Sonia le daba la paz que yo le robé, con saña. Espero que él sea feliz en su nueva Casa Blanca. Mi piel estaba curtida por el sol y por el frío. Mis uñas estaban rotas y ya no tenían manicura hoy. Mis ojos tenían ojeras profundas de no dormir casi nada. ¿Qué? Pero mi mirada era más clara que cuando era rica. Ya no veía clientes o socios en las personas hoy. Veía seres humanos con hambre y con sus problemas reales. Mi glow up era una transformación de mi propia visión. He dejado de ser una directora para ser humana hoy. La vibra de mi vida es ahora de una humildad total. Entregué un pedido en una oficina de mi antigua competencia. El director me reconoció y se burló de mi uniforme. ¿Dónde está tu despacho de la Gran Vía Lucía?, preguntó. Se rió delante de sus secretarias con mucha maldad hoy. Yo no dije nada y le entregué su bolsa de comida. Le deseé que disfrutara de su cena con mucha calma. Salí de allí con la cabeza muy alta y sin rabia. Su desprecio ya no podía hacerme daño en absoluto hoy. Yo tenía algo que él nunca tendrá en su vida. Tengo la verdad y una misión para mis hijos hoy. Mi historia es un camino de espinas y de barro. Pero al final del camino hay una luz muy fuerte. Leo y Gael son mi motor y mi meta final hoy. No voy a dejar que Adrián los use como trofeos. Voy a ser la madre que Ricardo siempre quiso para ellos. ¿He dejado de ser la mujer que engaña por poder? Soy la mujer que lucha por amor y por justicia. Mi caída fue el inicio de mi verdadera subida hoy. El uniforme naranja es mi traje de gala más caro. Soy Lucía Valente. Siento el frío del pomo de latón en mi mano derecha. Es la mañana de mi juicio definitivo en la ciudad de Madrid. Han pasado 5 años desde mi caída total del trono hoy. Llevo un traje azul oscuro muy sencillo y muy limpio ahora. No es de seda italiana ni cuesta una fortuna de dinero. Es el traje que compré con mi primer sueldo digno hoy. Mis manos ya no lucen joyas de oro macizo ni diamantes. Ahora tienen pequeñas cicatrices del frío de la moto vieja hoy coral. El viento de la mañana me golpea la cara con suavidad. Camino por el pasillo de granito del juzgado central de Plaza. El eco de mis pasos suena con una fuerza nueva. Ya no camino con la soberbia de una reina falsa. Bueno, camino con la determinación de una madre que lucha hoy. Entro a la sala y el olor me invade pronto. Huele a madera vieja y a cera de suelo brillante.
Adrián está sentado en la mesa de la izquierda ahora. Él lleva un reloj que brilla de forma muy vulgar. Me mira con una sonrisa que me produce mucho cringe. Su vibra es de un hombre desesperado por el dinero. Doña Estela está sentada justo detrás de su hijo hoy. Ella tiene la mirada fija en mi bolso de cuero. Sigue buscando un rastro de mi antigua riqueza perdida, ahora. Damián abre su maletín con un gesto muy teatral, hoy. Él es el abogado que intentó hundirme hace mucho tiempo. Me siento en la silla de madera frente al juez. La vibra de la sala es de una tensión absoluta hoy. Adrián empieza a hablar con un tono de voz fingido. Él dice que soy una mujer inestable y sin ahorros. Usa el gaslighting más barato para intentar confundir al juez. Dice que mis hijos Leo y Gael están en peligro. Afirma que yo no tengo un hogar digno para ellos. Dice que su ático es el paraíso para los gemelos. Doña Estela asiente con una cara de falsa preocupación. Hoy. Ella quiere la custodia para vivir de mis futuras pensiones. Me siento pequeña en la silla durante unos segundos ahora. Pienso en mi habitación con la ventana rota y sucia. Recuerdo las noches de lluvia entregando comida caliente, hoy, tú. Pero entonces noto la fuerza de mis propios músculos cansados. Ya no soy un pasivo en manos de gente ambiciosa. Soy un activo que se ha construido desde el fango. Me levanto y pido la palabra con mucha firmeza real. Señor juez, yo fui una mujer llena de soberbia. Traicioné a Ricardo y olvidé mi propia dignidad humana, hoy. Me creía la dueña del mundo en la Gran Vía. Pero la calle me enseñó lo que es la verdad. Es la verdad. He trabajado 5 años como repartidora de comida ahora. He pasado hambre y frío bajo el cielo de Madrid. Mis hijos Leo y Gael no tienen lujos caros hoy. No duermen en sábanas de seda ni tienen tecnología cara. Pero tienen una madre que no les miente nunca. Comen gracias al sudor de mi frente cada día duro. Adrián solo quiere el dinero que ya no existe hoy. Él abandonó a sus hijos cuando yo toqué fondo ayer. No los visitó en el hospital cuando estuvieron enfermos hoy. Yo vendí mi moto para pagar sus medicinas necesarias ahora. El juez me mira con una atención muy profunda y seria. Adrián intenta interrumpir con gritos de rabia y odio hoy. Doña Estela se pone de pie y empieza a chillar. La vibra de la sala se vuelve un caos absoluto ahora. Pero de pronto la puerta de roble se abre despacio. Isabel entra en la sala con una carpeta de cuero. Ella es la mujer que se quedó con mi empresa. Mariano la acompaña con una expresión de respeto muy grande. Isabel se acerca al estrado y entrega unos documentos nuevos. Señoría, traigo pruebas de la insolvencia moral de Adrián. Ahora. Él ha intentado vender el ático que Lucía le regaló. Tiene deudas de juego y problemas con la justicia hoy. Doña Estela ha ocultado estos hechos para conseguir dinero ahora. El juez revisa los papeles con un silencio muy largo. Adrián se pone pálido y empieza a temblar de miedo. Doña Estela baja la cabeza y ya no grita insultos. Siento que mi pecho se libera de un peso eterno. Isabel me mira y me dedica una sonrisa muy leve. Ella me ha ayudado por respeto a su hermano Ricardo. Mariano también asiente con la cabeza desde el fondo. Ahora. El juez golpea el mazo con un sonido muy seco. Declaro que la custodia total es para Lucía Valente hoy. Se desestiman todas las pretensiones económicas de Adrián. Ahora, él deberá pagar una pensión por sus hijos Leo y Gael. Siento una alegría que no se puede comprar con oro. Las lágrimas caen por mi cara, pero son de paz. Salgo del juzgado y el aire me parece más puro. Camino hacia el parque que hay frente al edificio gris. Veo a lo lejos una imagen que me detiene pronto. Ricardo está sentado en un banco bajo un árbol verde. A su lado está Sonia con un vestido de flores suaves. Ella es la mujer que le dio el hogar feliz. Valentina corre hacia mí con los brazos muy abiertos hoy. Mamá, lo has conseguido, y estoy muy feliz por ti. Ella me abraza, y siento que mi redención es real. Ricardo se levanta y camina hacia mí, con calma. Me mira a los ojos sin rastro de odio o rencor. Has pasado tu prueba con mucha dignidad, Lucía Valente. Sus palabras son el bálsamo que mi alma necesitaba hoy. Ya no busco su perdón para volver a ser ricos. Solo buscaba su respeto como persona que se esfuerza hoy. Sonia me saluda con una mano y me sonríe amable. Ellos son felices y yo por fin tengo mi libertad. La vibra entre nosotros es de un cierre necesario. Hoy,
Con Ricardo ha encontrado su paz, y yo la mía también. Mis hijos Leo y Gael me esperan en la guardería. Voy a buscarlos con mi moto vieja pero muy orgullosa. Ya no me importa el uniforme naranja ni el casco. Soy una madre que tiene a sus hijos a salvo hoy. He tenido el glow up más difícil de este mundo. No fue un cambio de ropa ni de maquillaje caro. Fue un cambio de corazón en mitad de la tormenta. Ya no soy la mujer activa que pisoteaba a los demás. Soy la mujer que construye su vida con manos limpias. El dinero es papel que el viento se lleva pronto. La lealtad es la piedra que aguanta los golpes duros. He aprendido a valorar la sopa caliente. De Ricardo, hoy, entiendo el sacrificio de mis padres don Fausto y doña Rosa Pantoa. Recuerdo las noches de insomnio en mi cuarto pequeño. Hoy, pensaba que nunca saldría de ese agujero de miseria. Ahora, el gaslighting de Adrián me hacía dudar de mi valor. Me decía que yo era una basura que no servía a nada. Doña Estela se reía de mis botas viejas y rotas hoy. Pero cada pedido que entregué me hizo más fuerte ahora. He aprendido a hablar con la gente de los barrios. He compartido pan con otros repartidores que sufren hoy. La calle me dio la educación que la empresa me quitó. Ya no miro a los empleados por encima del hombro hoy. Ahora pido las cosas por favor y doy las gracias. Mi inteligencia de antes era una trampa de puro ego. Mi esfuerzo de ahora es mi mayor activo personal hoy. Leo y Gael crecerán viendo a una madre trabajadora ahora. Ahora. No tendrán mansiones, pero tendrán una madre de verdad hoy. Me siento en el banco del parque y miro el cielo. Madrid sigue girando con su ruido y sus prisas locas. Pero yo ya no estoy en esa carrera de ratas hoy. He encontrado mi propio ritmo en mitad del asfalto ahora. El perdón de Ricardo es el cierre de mi círculo oscuro. Sonia es una buena mujer que cuida de su corazón hoy. Valentina es una chica que sabe lo que es la verdad. 5 años de barro me han hecho una mujer nueva. El cristal se rompe cuando la presión es muy fuerte. El diamante se forma cuando el calor es insoportable hoy y yo era cristal de lujo y ahora soy esa piedra dura. No busco el brillo sino la resistencia de mi alma. Mi glow up es real porque no se puede comprar hoy. Ya no siento envidia de los coches que me adelantan. Siento orgullo de la moto que me dio la comida hoy. Don Fausto me ha enviado un mensaje al móvil ahora. Dice que puedo volver al pueblo este fin de semana. Que doña Rosa ha preparado mi comida favorita hoy. Las lágrimas vuelven a mis ojos al leer sus palabras. He recuperado a mis padres tras mucho tiempo de dolor. He recuperado mi nombre y mi dignidad de mujer hoy. La vibra de mi vida es de una gratitud inmensa, ahora. He dejado de ser una víctima para ser una ganadora. No gano dinero sino gano la paz de mi conciencia. Soy Lucía Valente, y esta es mi victoria real hoy. El camino fue duro, pero el final es muy dulce ahora. He aprendido que el karma no es un castigo malo. Es una oportunidad para aprender a ser mejor persona hoy. Adrián tendrá que buscar su propio camino de verdad ahora. Doña Estela se ha quedado sola con su ambición vacía. Damián ha perdido su prestigio en este juicio de hoy. El bien siempre gana si tienes la paciencia de esperar. He pasado 1000 noches contando monedas sobre la mesa coja. El frío entraba por las grietas de mi ventana. Vieja, Pensé que mi vida se resumiría en ese uniforme naranja. Pero cada kilómetro en la moto fue una lección necesaria. Ya no necesito el perfume de marca para sentirme segura. El olor a trabajo honrado es mi mejor fragancia. Hoy pero que no gagasa. Mis hijos duermen tranquilos, porque su madre es libre. No tengo miedo a los gritos de doña Estela nunca. Adrián es solo un recuerdo borroso de un error del pasado. Ricardo es el hombre que me enseñó el valor real. Valentina es el puente hacia un futuro lleno de luz. Mis padres son el refugio al que por fin vuelvo. Mi inteligencia ahora sirve para cuidar a los míos. Ya no uso el gaslighting para manipular a nadie hoy. Soy una mujer que acepta su historia con orgullo. El pasado me quemó, pero el presente me cura hoy. Soy la arquitecta de una vida sencilla y muy hermosa. Leo y Gael tendrán valores que yo antes desprecié. Les enseñaré que la riqueza está en el respeto mutuo. No les daré lujos, pero les daré mi tiempo total. He aprendido a escuchar el silencio de mi alma ahora. Ya no busco la aprobación de socios vacíos de fe. Busco la sonrisa de mis gemelos al despertar hoy. La vibra de mi casa es de paz y de amor.
Mi glow up terminó en el lugar más inesperado. No fue en una oficina, sino en un parque verde. Ahora te pregunto a ti, que escuchas mi voz. ¿Alguna vez has perdido todo por una mentira propia? ¿Has sentido que el mundo se acababa por tu culpa? No tengas miedo de tocar el fondo más oscuro hoy. El fondo es el lugar donde puedes construir de nuevo. No busques el brillo fácil de la seda y el oro ahora. Busca la verdad que hay en tus manos y en tu alma. El glow up más importante no se ve en las fotos. Se siente en la paz que tienes al cerrar los ojos. Deja de hacer gaslighting a tu propia intuición hoy y ahora con Lo. Sé una mujer activa en tu propia redención personal hoy. No permitas que el dinero sea tu único norte en la vida. Mira a tu alrededor y valora lo que es real hoy. La sopa caliente vale más que un banquete frío ahora. El abrazo de un hijo vale más que un reloj caro hoy. Yo lo aprendí de la forma más dolorosa posible hoy y ahora. No cometas mis mismos errores de soberbia y de poder. Sé valiente para pedir perdón y para empezar de cero. El universo te devolverá lo que siembres con tu esfuerzo, hoy. La vibra de tu vida depende solo de tus actos reales. Sé como el diamante que aguanta toda la presión, hoy y ahora. No seas como el cristal que estalla al primer golpe. Si mi historia te ha servido de algo hoy, cuéntame en los comentarios qué harías tú en mi lugar. ¿Perdonarías a una persona como yo tras 5 años? Quiero leer tus historias de superación y de karma hoy. No olvides suscribirte y activar la campanita para más relatos. Tu apoyo me ayuda a seguir compartiendo mi verdad ahora. Comparte este video con esa amiga que necesita despertar hoy. El camino a la cima empieza con un paso humilde ahora. Nos vemos en el próximo video con más lecciones reales. Soy Lucía Valente.